Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya van entrando? Bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacer todas las preguntas. Pero este archivo solamente va hasta el 40. Sociales empieza en la 67, después de la lectura esa del Petricor. Inicia en la 20 y algo. En la 21, ya. Así. Pregunta 67, página 21. Chicos, si pueden, váyanse ubicando. Y bueno, no sé qué hacemos. Comenzamos ya. Esperamos que entre más personitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo diría que empecemos ya para ir adelantando terreno. Igualmente, ya saben, la grabación se encuentra en el Drive, en las correcciones. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Yo voy a comenzar a compartirles pantalla. Entonces, estén pendientes. Ventana. Creo que ahí está. Vamos a empezar la pregunta 67. What? Esperen un momento, chicos. Pongan una cancioncita mientras arreglo aquí algo. Algo que pasó. Ya vengo, chicos. Bueno. Pone una Giancarlo. Voy. Todo bien. Tener que cortarles la emoción, chicos. Prosiga, ni más faltaba. Lo siento. Bueno, ahora sí vamos a iniciar, perdón. Tuve ahí un desplante, pero ya lo solucionamos. Ok. Bueno, comenzamos con la pregunta número 67. Ya saben, vamos a leer primero la pregunta, identificamos qué es lo que nos están pidiendo y luego leemos el texto que nos están dando. No sé si ahí ven bien, espero que sí. Cualquier pregunta que tengan la dejan en los comentarios de la llamada, que creo que no los puedo leer porque estoy como aquí, pero igual déjenlos. Bueno, me dice, me está preguntando por un efecto no esperado de la solución propuesta por el gobierno francés. ¿Cuál es la solución propuesta por el gobierno francés? No sé. Entonces voy a leer el texto. Dice, se ha generado un conflicto entre empresarios y sindicatos franceses por la contratación de inmigrantes africanos. Ok. Para los empresarios, la contratación de africanos beneficia a sectores como la construcción y la agricultura, que tienen pocos trabajadores, mientras que para los sindicatos, estas contrataciones podrían afectarlos, pues sus sueldos y puestos de trabajo estarían en riesgo. Para dar solución a este conflicto, el gobierno francés ha propuesto que las empresas francesas tengan un límite de 10 empleados africanos y que su sueldo sea inferior al de los trabajadores franceses. ¿Ok? Vamos a leer las respuestas. Dice la A. Vamos a empezar por abajo. Dice la D, que las empresas estarían obligadas a contratar a empleados africanos. No necesariamente. Lo que nos están diciendo es que tienen un límite.
de 10 empleados africanos, pero no, en ningún momento nos dicen que están obligadas a contratar empleados africanos. Solamente nos dicen que si los contratan van a ser 10 empleados máximo y que su sueldo va a ser inferior al de trabajadores franceses. Entonces, esta, porque no es verdad, la podemos descartar. Luego la C dice que los trabajadores africanos no podrían unirse a los sindicatos franceses. Ese es un efecto que no se espera. Pues si los mismos sindicatos franceses son los que tienen un problema con ellos, es muy esperado que no se puedan unir a sindicatos franceses. Es de esperarse. Y luego en la B nos dice que el sector de la construcción tendría exceso de trabajadores. Nuevamente, esto no sería verdad porque eso es un resultado esperado. Porque cuando nos dicen que le van a bajar a solamente 10 empleados africanos, pues nos están diciendo que eso se hace para que no para que no hayan demasiados trabajadores en el sector de la construcción. Entonces, este es un efecto esperado. Entonces, solo por descarte podríamos haber sacado la respuesta, que es la A, que nos dice que las empresas de otros sectores comenzarían a contratar inmigrantes. Esto es verdad porque si las empresas de construcción pues ponen máximo 10 empleados y también encima les dicen que su sueldo va a ser menor que el de franceses, pues ¿qué van a hacer los inmigrantes africanos? Van a buscar otros sectores. Por esto es la A. Okay. Luego vamos con la pregunta 68, vamos a ver qué nos están pidiendo, nos está diciendo la definición del término refugiado es útil para explicar y nos ponen diversas situaciones en las respuestas. Vamos a leer con atención el texto. De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el estatus de los refugiados, un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Ok. Y nos dicen qué definición se podría explicar con el término de refugiado. Ok. Dice, A, la discriminación que sufren quienes se ven obligados a desplazarse desde zonas rurales hacia cascos urbanos de un país en razón de un conflicto armado interno. Podría ser. Luego la B nos dice, la falta de garantías a la que se ve sometida una víctima de un conflicto armado interno a quien se le niega asilo en un país y es obligada a volver a su país de origen. Esta tiene un poco más de sentido, ya nos está hablando de asilo en un país extranjero, de la obligación de volver a su país de origen, pese a lo que se nos dice acá, que a veces a causa de temores no se quiere o no se puede volver. O la C nos dice la situación por la que atraviesan los presos políticos. Acá no, en ningún momento nos hablaron de presos políticos, entonces ya podemos descartar la C porque no tiene sentido. La D nos dice la estigmatización y el rechazo que sufren los miembros de una comunidad étnica. Bueno, acá realmente el significado de refugiado no nos sirve para hablar acerca de comunidades étnicas. Entonces nos quedamos entre la A y la B. Pero como la B es ciertamente más correcta, nos sirve más la palabra refugiado y su definición para explicar la B, porque nos habla de la falta de garantías a las que se ve sometida una víctima de conflicto, que una víctima de conflicto en Colombia podría relacionarse ampliamente con el significado de ser refugiado, y a quien se le niega asilo en un país y es obligada a volver a su país de origen. Eso tiene relación con lo que nos está diciendo el texto acerca de irse fuera del país o no querer regresar a causa de dichos temores o no poder también. Entonces, por esa razón, la respuesta correcta es la B, porque es la más acorde al texto y
el significado de refugiado nos puede explicar mucho más, nos puede ayudar a explicar mucho mejor la B. Bueno, voy a leer comentarios, a ver si alguien tiene dudas. ¿Saben? Si tienen dudas, solamente las colocan en el chat. Anderson se fue. ¿En qué momento te fuiste, Ander? Bueno, vamos a seguir. En la 69 nos hablan del fracking. Ok, en la pregunta nos dicen, ¿cuál de las siguientes opciones explica la diferencia en las afirmaciones del gobernador? Bueno, ¿cuáles son las afirmaciones del gobernador? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? El fracking es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Es una de las técnicas de estimulación de pozos en yacimientos de hidrocarburos a través de la inyección de agua a alta presión, mezclada con otros químicos. El gobernador de un departamento aseguró, mientras estaba en campaña electoral, que nuestra región no puede lanzarse al fracking, poniendo además en riesgo un gran debate social que se tiene que sortear con mucha responsabilidad. Se tiene que entender que ningún proyecto de fracking puede ser viable, pues compromete los acuíferos subterráneos, la biodiversidad y los ecosistemas sensibles del departamento. Que él está diciendo como no, porque eso dañaría nuestros ecosistemas, nuestro medio ambiente. Y luego, meses después de su elección, el mandatario aprobó la aplicación de pilotos de fracking y afirmó que en nuestra agenda de reactivación está ser líderes regionales en materia de energías renovables no convencionales, pero también buscamos siempre asumir en las soluciones convencionales relacionadas con hidrocarburos una agenda de sostenibilidad compensatoria y armoniosa. O sea, en resumidas cuentas, acá él dijo que no y acá él dijo que sí. Cuando ya estaba electo, pero bueno. Entonces, tenemos que buscar una respuesta que nos diga justamente eso, que el gobernador estaba en contra del fracking por el medio ambiente cuando estaba en campaña, pero luego cuando ya estuvo electo, pues cambió sus elecciones. ¿Y qué privilegió? Privilegió todo el tema económico, ¿no? Entonces, en campaña electoral, el gobernador estaba en contra del fracking, sí, por razones económicas. No, estaba en contra por razones ambientales. Tanto en campaña electoral como luego de su elección, no, porque él tiene opiniones diferentes antes y después. En campaña electoral, el gobernador estaba en contra del fracking por razones ambientales, sí, señor. Y luego de su elección, sus razones a favor son económicas, sí. Sí. Entonces, en la 68, la respuesta correcta, perdón, en la 69, la respuesta correcta es la C. Luego tenemos esta pregunta, nos dice, teniendo en cuenta la problemática planteada desde el ámbito cultural, la implementación de la solución 1 sería, ok, desde el ámbito cultural, de la problemática planteada. ¿Qué problemática? Vamos a leer el texto. El yaje es una preparación de la medicina tradicional indígena del Putumayo colombiano. De acuerdo con los indígenas de la región, su acción es integral, física, mental y espiritual. La toma de esta bebida es cada vez más común fuera de las comunidades indígenas, dado que su popularidad ha generado que algunos conocedores de la planta organicen encuentros para beberla a cambio de un aporte económico. Sin embargo, el uso de esta bebida sagrada puede resultar letal cuando no se toman las precauciones adecuadas. Recientemente, como consecuencia de la muerte de algunas personas por el consumo de yagé, se han planteado algunas propuestas. Ok. Y me dan la solución 1, que es la que me están preguntando. Me dice, prohibir el consumo de la bebida porque tiene peligrosos psicoactivos. Ok.
Y otra solución es permitir que únicamente los indígenas puedan consumir la bebida. Ok. Teniendo en cuenta la problemática planteada, me tengo que poner mis gafitas del ámbito cultural. Están diciendo que desde el ámbito cultural la implementación de la solución 1 sería, pues si me dice que prohibir el consumo de la bebida porque contiene peligrosos psicoactivos, me está totalizando. Desde el ámbito cultural, prohibirle el consumo de la bebida también a una comunidad indígena, pues desacreditaría y reduciría el potencial cultural de la comunidad indígena, ¿no? Entonces, desde el ámbito cultural, la implementación sería negativa. Por tanto, ya puedo descartar la C y la D porque me dicen que es positiva. A, negativa, porque se estaría vulnerando el derecho de los indígenas a mantener sus tradiciones. Sí, esta es la correcta. La A es la correcta en la 70. Luego tenemos la pregunta 71. Nos dice, ¿cuál de las siguientes posiciones es semejante a la posición expresada por algunos medios de comunicación? Una posición que sea similar a la expresada por algunos medios de comunicación. Vamos a ver qué dicen los medios de comunicación. Varias productoras de televisión actuales quieren volver a reproducir una famosa serie televisiva antigua. No obstante, algunos medios de comunicación han manifestado que en esta serie hay varios ejemplos de violencia, machismo, gordofobia y otras formas de discriminación como parte habitual del lenguaje propuesto por el programa. Especialmente se resalta la constante burla a personajes que sufrían de obesidad. Por esto se considera inadecuado reproducir de nuevo esta serie que fomenta la discriminación. Ok. Me está preguntando una posición que se me asemeje a esto que me están diciendo en el texto. Que ese programa es discriminatorio y me ponen varios ejemplos. Bueno, en las respuestas, lo que yo vaya a marcar tiene que estar de acuerdo, tiene que ser concordante con esto que resalté en el texto. ¿Ok? Dice, A, las series televisivas usualmente se burlan de personajes con cualquier tipo de característica física y eso no es una buena razón para dejar de emitirlas. Acá se manifiesta que de hecho sí es una buena razón para no emitir ese tipo de series, entonces podemos descartarla. La B dice, aunque muchas series actuales se burlen de personajes con ciertos rasgos físicos, no deberían emitir ese tipo de contenido ofensivo. Ok, sí, es verdad. Y luego la C me dice, aunque en la serie los personajes se burlen de individuos con sobrepeso, los espectadores tienen criterio para no reproducir comportamientos ofensivos. Este es un argumento un poco en contra de lo que yo subrayé, ¿no? Como que no va acorde. Está más bien en contra. Y la D nos dice que no es adecuado emitir series televisivas tan antiguas porque habría problemas con los programas de televisión actuales. La D no tiene sentido porque el problema acá no es si la serie es antigua o no. El problema es que es una serie discriminatoria. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, porque aunque muchas series actuales se burlen de personajes con ciertos rasgos físicos, no se debería emitir ese tipo de contenido ofensivo. Es concordante con lo que se subraya en el texto. Vamos con acá la B, bueno, en la pregunta 71. Vamos con la pregunta 72. Considera la siguiente intervención realizada por un congresista en un debate sobre la despenalización del aborto en un país latinoamericano. Me está pidiendo, teniendo en cuenta la intervención, se puede afirmar que, ok, dice el congresista, el derecho a la vida no puede seguir siendo ultrajado por algunas ideologías,
hacemos un llamado a todas las colectividades políticas, gremios educativos, sociales y a las asociaciones de padres de familia para que nos unamos. Que el señor está como en contra del aborto. Ok, se puede decir que expone posiciones políticas que no representan de ninguna manera a los ciudadanos. Pues sabes, no todos están a favor del aborto. Hay ciudadanos que sí están a favor y que se sentirán representados por lo que dice el congresista. Entonces, esta no podría ser la respuesta. Acompaña a sectores sociales que buscan legalizar el aborto solo en los casos de violación. Miren, esto que me dijo acá el congresista no me alcanza a mí para inferir si él está de acuerdo en que se legalice solo en caso de violación. No es suficiente la información. Y como no es suficiente, no es verdad. Y como no es verdad, la descartamos. Luego la C me dice que representa sectores específicos de la sociedad que están en contra de la despenalización del aborto. Ok. Luego la D me dice que muestra el descontento de las mujeres incitadas a abortar porque no cuentan con subsidios. Bueno, esta no tiene nada de sentido. Esta no tiene absolutamente nada de sentido. Entonces la opción correcta es la C, que me dice que representa a sectores específicos de la sociedad que están en contra de la despenalización del aborto. Ok, esto tiene sentido. Y sí me está representando a sectores específicos, tales como los que menciona aquí, padres de familia, colectivos políticos, gremios educativos, que pueden estar en contra de la despenalización del aborto. Para este tipo de preguntas es muy importante tener en cuenta que el ICFES, la verdad, no le importa lo que vos pensás, le importa una verdad objetiva. Entonces, en este tipo de preguntas es muy importante separar lo que uno piensa de lo que uno marca. Entonces, vamos con la pregunta 73, que dice: de acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el objetivo de la propuesta del candidato? ¿Qué propuesta? Vamos a ver. Un candidato al Congreso de la República afirma que es necesario que las decisiones gubernamentales sean más democráticas, ¿ok? Él quiere que sean más democráticas. Por esta razón, propone que cada ministro del Gobierno Nacional, antes de implementar una política, deba realizar una rueda de prensa explicándola en detalle. Luego de esto, se daría un plazo de 15 días para que los diferentes sectores interesados, ahí me pone un par de ejemplos, puedan analizar la propuesta y enviar sus opiniones e inquietudes al correspondiente ministerio. Posteriormente, los funcionarios de dicho ministerio modificarían o no la política, partiendo de estos insumos, para finalmente justificar públicamente sus decisiones. Okay. Él me está diciendo que lo que sea que se quiera proponer pase primero por manos de otras personas para que se pueda o no cumplir. Bueno, vamos a leer las opciones. Me dice que agilizar los procesos de toma de decisiones. Yo siento, ignoren eso. Yo siento que obviamente que pase por tantas manos, por la opinión de académicos de gremios, de medios de comunicación, de congresistas, de la ciudadanía, realmente sí es más democrático, pero no siento que sea más rápido. Entonces la palabra agilizar no creo que iría ahí. Y tampoco creo que sea el objetivo de la propuesta. Luego me dice que promover una toma de decisiones más abierta a los aportes y al debate por parte de los ciudadanos. Esto es verdad, esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque me está diciendo literalmente que cuenta con la opinión de todo este poconón de gente, incluida la ciudadanía. ¿Eso qué quiere decir? Que está más abierta a los aportes de otras personas. Además,
acá dice, se daría un plazo de 15 días para que los diferentes sectores puedan analizar la propuesta y enviar sus opiniones. Eso es ser muy abierto, ¿no? Por esto, la respuesta correcta es la B. Es más abierta a los aportes y al debate por parte de los ciudadanos. ¿Ok? La D no podría ser porque me habla solamente pues de los ciudadanos, ¿no? Pero en sí no es que los ciudadanos tengan todo el poder de tomar las decisiones, sino que ellos pueden opinar, pueden decir pues sí, pues no, pero no es como que tienen todo el poder. ¿Ok? Y no solamente sobre políticas que los afectan, sino también por otro tipo de políticas que pueden ser positivas o no. Entonces está como que se está yendo por un lado que no es. No es. Entonces vamos con la número 74, que nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones apoya el argumento de la oposición? Ok, me está preguntando por una opción que me apoye el argumento de la oposición, pero yo no sé cuál es el argumento de la oposición. Entonces vamos a leer a ver cuál es. Debido a los problemas de corrupción presentes en un país, el presidente propone terminar con el Congreso o reducir el número de sus miembros. Al respecto, una parte de la población apoya la idea propuesta ya que considera que muchos congresistas son corruptos y que además reciben un salario muy alto para los resultados que presentan al país. Por su parte, un sector de la oposición advierte que estas ideas son antidemocráticas, puesto que el Congreso es fundamental para garantizar una división equitativa del poder. Bueno. Necesito una opción que me apoye esto, que el Congreso es importante, fundamental para la democracia. Dice, el presidente es la máxima autoridad de una nación, por lo que las decisiones que la afectan no requieren la aprobación del Congreso. Esto no es verdad. Esto no es verdad. De hecho, mucho de lo que puede hacer el presidente primero tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Entonces, eso no es verdad. La B dice, la reducción del Congreso permitiría que el Estado invirtiera los recursos de los salarios de los congresistas en obras sociales. Pero esto no va de acuerdo al argumento de la oposición, va más bien de acuerdo al otro argumento. Necesito algo que vaya de acuerdo al argumento de la oposición. Dice la C, el Congreso permite representar de manera indirecta los múltiples intereses de los diferentes grupos que conforman un país. Esta tiene todo que ver con el argumento que se nos está presentando en el sector de la oposición. Por eso ya sabemos que esta es la respuesta correcta. La D nos dice que el Congreso no es la única fuente de corrupción e ineficiencia en las instituciones que conforman un Estado. Pues sí, eso es verdad, pero no nos puede servir como un argumento que vaya y sea semejante con el del sector de la oposición, porque en el sector de la oposición se nos está diciendo que el Congreso es importante para garantizar una democracia, para garantizar una división equitativa del poder. ¿Ok? Entonces, bajo esa premisa, se tiene que defender el argumento. Por eso es que la C es una idea mucho más concreta, mucho más correcta. Vamos con la 75. Estas preguntas de economía me gustan mucho. Dice, de acuerdo con el fragmento anterior, la apertura económica se caracteriza por qué. Bueno, esta pregunta yo la podría responder sin leer el texto, pero vamos a leerlo. Dice, la apertura económica es una política que busca estimular el intercambio de productos entre los países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras al comercio, como por ejemplo los aranceles. Son una barrera, ya que el costo del impuesto que tienen que pagar las empresas al comerciar entre países aumenta el precio del producto y por lo tanto dificulta su venta. Como la apertura económica busca bajar o eliminar estos aranceles, elimina también las barreras y facilita el intercambio. Entonces, todos los productos que entren de afuera no tienen aranceles. ¿Ok? Chicos, cuando nos hablen de todo el tema de
apertura económica, o de neoliberalismo. Tenemos que tener en cuenta que tiene una relación directa con lo que es el comercio internacional y el intercambio de productos de manera internacional. Esto se oye muy bonito, pero tiene una gran desventaja que es la competencia, porque al haber ingreso de productos tanto nacionales como internacionales, pues se crea una competencia y encima pues no hay aranceles. Entonces, esto no es tan bueno para la producción nacional porque está compitiendo con un mercado mucho más amplio. Entonces, teniendo eso en cuenta, dice la B, disminuye la demanda de productos nacionales porque se prioriza el consumo de productos exportados dada su buena calidad. Pues no realmente, no es que disminuya la demanda, es que hay mayor competencia. ¿Ok? No es que la demanda de productos nacionales disminuye, mucho menos porque los exportados sean de mejor calidad, sino porque hay más competencia. La C nos dice que es posible exportar productos nacionales que no se comercializan fácilmente al interior del país. No. Recuerden que nos están preguntando por qué se caracteriza la apertura económica. Dice, hay más venta por parte de pequeños productores nacionales. Todo lo contrario, hay menos ventas por parte de productores pequeños nacionales porque se enfrentan a un mercado económico mucho más amplio, muchísimo. Por eso la opción correcta es la A. Hay mayor competencia entre empresas tanto nacionales y extranjeras, pues los productos extranjeros pueden ingresar más fácilmente al país. Es la A. Vamos con la 76. Nos preguntan, al respecto, ¿cuál de las siguientes situaciones favorece la implementación de la estrategia de adopción promovida por los voluntarios del Centro de Cuidado de Animales? Acá me mencionan unas opciones, vamos a ver. En una ciudad, un centro dedicado al cuidado de perros y gatos ha recibido en los últimos meses una gran cantidad de estos animales que han sido abandonados o maltratados. Sin embargo, el centro ya no puede seguir recibiendo más animales porque no se cuenta con el espacio, el alimento o las medicinas suficientes para cuidarlos. Ahora bien, para poder ayudar a más animales, los voluntarios del centro deciden hacer una jornada de adopción con el fin de poder tener espacio suficiente para poder recibir más perros o gatos. Okay, lo que ellos quieren es que la gente adopte más para que ellos puedan seguir recibiendo más perritos o más gaticos. ¿Ok? Entonces tengo que buscar una situación que me favorezca que la gente adopte. Bueno, vamos a ver qué nos dice la respuesta. Dice la D, la campaña que lanzó la alcaldía de la ciudad sobre los beneficios que brinda el hecho de tener mascotas en casa para la salud de las personas. Ok, eso es algo bueno. Eso es algo bueno, podría funcionar. Dice las noticias publicadas en las redes sociales sobre los peligros de no vacunar a las mascotas contra la rabia y otras enfermedades. A mí me parece que esa no puede ser la correcta porque está como mencionando cosas negativas acerca de las mascotas, ¿no? Eso podría como integrar miedo en las personas y que no adopten. Entonces, no. Solamente respuestas que sean positivas. Dice, las noticias publicadas en los periódicos del país sobre las condiciones en cuanto al espacio y los altos costos que demanda el cuidado de una mascota. No, tienen que ser cosas buenas. Y la A me dice que la campaña que lanzó una entidad internacional para alertar a la población sobre los animales que se están extinguiendo diariamente. Esa no tiene nada que ver. Entonces la respuesta correcta, obviamente, es la A. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntitas? ¿Alguien tiene preguntitas? Que ahí están bien.
Recuerden que no puedo ver el chat mucho, chicos. Entonces, bueno. Entonces aquí la respuesta correcta es la de la campaña que lanzó la alcaldía de la ciudad sobre los beneficios que brinda. Vámonos para la 77. Esta pregunta me gusta harto. Me dice, ¿cuál fue el mecanismo que usó el gobierno para esta reforma constitucional? Solamente leyendo la pregunta yo podría de una vez responder, pero vamos a leer la situación. Dice, en el 2003 el gobierno nacional planteó un proyecto de reforma constitucional incorporado en la ley 796 de 2003, en el que se pusieron a consideración de los colombianos 18 numerales, de los cuales solo uno fue aprobado. Gracias a esta aprobación, se modificó lo expuesto en el artículo 122 de la Constitución sobre las inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado. Bueno, chicos, recuerden que el mecanismo de participación que tenemos los ciudadanos para cambiar, reformar la Constitución Política de Colombia es el referéndum. Perdón, es el referéndum. Bueno, acá nos dicen que lo pusieron a consideración de los colombianos. Cada vez que ustedes vean una relación entre reformar o cambiar la Constitución Política de Colombia y que eso esté en manos de los colombianos, se trata de un referendo constitucional. ¿Listo? Referendo. Bueno, esta pregunta está larguita. Nos dice, en este contexto, ¿cuál es la intención del presidente de Ucrania al pronunciar este discurso? ¿Qué discurso? Vamos a ver. Dice, en 2022, según algunos analistas políticos, Rusia decidió invadir territorio ucraniano para contener el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, una alianza militar entre países europeos y Estados Unidos. Además de proteger a la población de origen ruso en este país, otros analistas señalan que esta guerra ha generado gran rechazo, no solo por sus consecuencias de los civiles ucranianos, sino por la diferencia abismal entre ambos países. Las grandes capacidades económicas y militares de la potencia rusa contrastan con un pequeño país como Ucrania, el cual solo ha resistido gracias al apoyo de la OTAN. En el marco de la guerra, una prestigiosa organización internacional veedora de los derechos humanos publicó un informe en el que se denuncia que algunos militares ucranianos han ubicado armas en zonas civiles, colegios y hospitales como estrategia de guerra, lo cual pone en peligro a su propia población. Al respecto, el presidente de Ucrania afirmó: vimos hoy un informe de una muy conocida organización de derechos humanos que lamentablemente intenta justificar al Estado terrorista y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima. Ok. Ucrania es una víctima y cualquiera que dude de esto es cómplice de Rusia, un país terrorista, y terrorista él mismo y participante de los asesinatos. Ok. ¿Cuál es la intención del presidente de Ucrania? Fíjense que la organización internacional está haciendo una acusación. Está diciendo que los militares ucranianos están haciendo cosas pues no tan buenas. Y luego el presidente de Ucrania habla de ese informe, menciona la muy conocida Organización de Derechos Humanos y dice que intenta justificar al Estado terrorista y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima. O sea, está como hablando mal de la Organización de Derechos Humanos. Y luego, de aquí para adelante, uy, qué línea tan fea. De aquí para adelante, está como defendiendo, ¿no? Dice, Ucrania es una víctima y cualquiera que dude de esto es cómplice de Rusia. ¿Ok? Está defendiéndose. Entonces ya sabemos que uno,
ataca a la Organización de Derechos Humanos y 2, procede a defenderse. Dice la A, denuncia las acciones terroristas de Rusia para obtener apoyo de organizaciones independientes de derechos humanos. No, realmente no está pidiendo apoyo de organizaciones independientes de derechos humanos. ¿Ok? Realmente tampoco está denunciando una acción en específico de Rusia, sino que está diciendo, reanudando, Ucrania es una víctima, ¿no? Está como respondiendo a lo que la organización internacional quiso plantear que Ucrania no era tan víctima como se hacía ver, y él le está como respondiendo. Luego a la vez me dice que presenta a la Organización de Derechos Humanos como una fuente sesgada de información para quitarle credibilidad a las denuncias. Sí, esa me sirve. Luego la C me dice que resaltar la posición de Ucrania como víctima, sí, para cuestionar el apoyo insuficiente que recibe de los países europeos y la OTAN. Esta no. No. ¿Por qué? Porque cuando él está defendiendo a Ucrania, él no está en ningún momento mencionando ni a la OTAN ni a países europeos, ni está diciendo que le brindan poco apoyo. Él se centra en decir como Ucrania es una víctima y eso que vos estás diciendo no es verdad. Entonces la C no puede ser. Luego la D dice calificar a Rusia como un país terrorista para hacer que deje de recibir apoyo militar de los países europeos y la OTAN. Bueno, Rusia no recibe apoyo militar de los países europeos y la OTAN. Esa es Ucrania. Rusia no recibe apoyo militar ni de Europa ni de la OTAN. ¿Ok? Acá nos lo dice. Que Rusia se defiende por sí mismo porque tiene grandes capacidades económicas y militares, mientras que Ucrania, él solo resiste por el apoyo de la OTAN. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es la B. Vamos con la 79 que nos dice, esta es de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Dice, la presidenta está violando algún derecho colectivo de los colombianos con su decisión. Derechos colectivos, chicos, vamos a leer. Dice, la presidenta del país recién electa anuncia que eliminará todos los impuestos sobre la maquinaria destinada a la minería. Ok. La construcción y la industria. De esta manera busca disminuir los costos de los carros importados y motivar a que los ciudadanos adquieran uno para transportarse con comodidad junto a sus familias. Además, afirma que con la disponibilidad de maquinaria a precios bajos se fomentará el desarrollo económico del país. Se abrirán caminos, se habilitarán más terrenos para la industria y la producción agrícola. Se generará empleo y se garantizará el bienestar de la ciudadanía. Okay. Yo lo que veo es que ella está como priorizando el desarrollo económico del país, pero no tiene en cuenta el lado ambiental, ¿no? Porque, por ejemplo, motiva que los ciudadanos usen un carro, cosa que realmente no es tan bueno para el medio ambiente. Y, pues, acá nos dice que está fomentando el desarrollo económico del país. Bueno, esto a mí me dice que está violando el derecho al medio ambiente, ¿no? Dice las opciones. La D me dice que no, pues el aumento de carros generará comodidad para las familias. No, el aumento de carros realmente es algo negativo, ¿no? Porque eso puede infringir en contaminación del aire. Luego la C dice, sí, el derecho a la igualdad en el acceso a las oportunidades, al privilegiar sectores como la industria y la minería. Bueno, la B dice, no, pues el aumento de empleos generará bienestar para la ciudadanía. Y la A me dice que sí, que el derecho a un ambiente sano,
al no tener en cuenta el impacto ambiental de la maquinaria y los carros. La respuesta correcta obviamente es la A, chicos. Un derecho colectivo de los colombianos es un medio ambiente sano. Cuando ella elimina los impuestos sobre la maquinaria, eso quiere decir que las industrias van a hacer el doble de destrozos de los que ya hacen. Y motivar el uso del carro es literalmente motivar a que siga habiendo contaminación. Entonces, por eso, la respuesta correcta es la A. Bueno, chicos, vamos con la pregunta número 80. Esperen un momento, voy a tomar agüita. Tómenlo como su descansito mientras tomo agüita. Bueno, chicos, ya tomé agua. Bueno, vamos a continuar. A ver. Vamos con la pregunta número 80. Dice la pregunta: de acuerdo con el contexto, ¿en qué se diferencian la posición asumida por el funcionario del centro médico y la postura del juez? Ok. Entonces yo me voy a fijar mucho en la forma de actuar de cada uno y voy a ver en qué se diferencia. Dice: en un país, la interrupción voluntaria del embarazo es considerada un procedimiento de salud pública. Ok. Y por tanto está legalizada. Y su prestación en los servicios de salud para todas las mujeres está reglamentada. Ahora bien, una joven de 17 años acudió a un centro de salud de este país solicitando la IVE, dado que su embarazo no fue planificado. Al respecto, un funcionario del centro médico, escandalizado por la decisión de la joven, le dijo que el procedimiento podría implicar estar varios días hospitalizada y que tendría que pagar una alta suma de dinero para ser atendida, por lo que, dada su condición económica, no podría costear el procedimiento. Adicionalmente, le dijo que el procedimiento no podría realizarse sin una autorización de su padre. Ok. Entonces, esta es más o menos la posición del funcionario. Debido a esto, la joven buscó una organización en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la cual le brindó asesoría legal. Finalmente, un juez que personalmente no estaba a favor de la IVE falló a favor de la joven y obligó al centro de salud a prestar el servicio de salud y garantizar la confidencialidad del paciente. Ok, ¿qué pasa? Cuando aquí me dicen que el funcionario del centro médico está escandalizado, eso me da más o menos a mí una pista de que él no está muy de acuerdo. Y a raíz de que él no está muy de acuerdo, él como que le pone trabas a la muchacha para que no se realice el procedimiento, ¿cierto? A raíz de su pensamiento propio, él está actuando. Pero luego tenemos al juez que nos especifica que él no estaba a favor del aborto, pero de todas formas, él sabe que está legalizado y bajo las leyes prioriza pues la ley. Entonces falla a favor de la joven, ignorando totalmente lo que él piensa. ¿Ok? Entonces son posturas, posiciones asumidas muy distintas. Entonces, después de este análisis, yo tengo que buscar una respuesta que me soporte eso que yo acabo de decir. La A me dice: el funcionario está en contra del aborto y el juez es un activista por los derechos sexuales. No, el juez es un juez. El juez es un juez y de hecho está en contra del aborto.
B. El funcionario ignoró su ética profesional y el juez prefirió apoyar la irresponsabilidad de la joven. Esto es un prejuicio o un juicio de valor. Por esa razón no puede ser. El funcionario priorizó su posición personal y el juez priorizó lo establecido en la ley. Esto es correcto, porque incluso si el juez no estuviese a favor, igualmente falló a favor de la joven. O sea que priorizó lo que establece la ley. La C es la correcta. Ahora nos vamos con la 81. Dice, de los siguientes conceptos, ¿cuál se relaciona de manera directa con la condición de ser refugiado? Dice, un refugiado es una persona que por razones de seguridad es acogida en otro país para recibir ayuda básica, asistencia médica y acceso a trabajo y escolarización. Ok. Tras el conflicto en Siria, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, a marzo del 2016 se registraron 4.815.868 refugiados sirios en los países vecinos: Turquía, Egipto, Irán, Jordania y Líbano. A pesar de ello, aún hay millones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en países de Asia, África y Europa. Bueno, me dice, ¿cuál se relaciona de manera directa con ser un refugiado? Y me menciona unos casos, me dice extradición, porque se refiere a una persona que es reclamada por las autoridades de un país distinto al de origen para juzgarla. Extradición no podría ser porque extradición tiene relación con delincuentes o personas que han cometido delitos. Un refugiado no ha cometido delitos, entonces no podría ser. Luego tenemos desplazamiento interno, porque sirve para señalar a quienes abandonan su lugar de residencia por razones económicas. No podría ser porque no es por razones económicas muchas veces. Es, por ejemplo, por la situación que se vive, por la violencia, por la guerra. En el caso de Irán, de los refugiados de los refugiados de Siria, es por todo el tema de la guerra, entonces realmente no es por razones económicas. Entonces, además, si nos hablan de desplazamiento interno, no tendría sentido porque un refugiado es alguien que sale del país, entonces no podría ser la B. Luego nos dicen que la migración, porque es un concepto asociado al traslado y expulsión de personas fuera de sus fronteras nacionales. Esa es la respuesta correcta, porque nos está hablando de personas que se fueron del país, salieron. Luego está la xenofobia, porque explica las manifestaciones de rechazo hacia los extranjeros ilegales en un país determinado, pero ser refugiado no es ser un extranjero ilegal. Entonces, por eso no puede ser la D. La respuesta correcta es la C. Bueno, chicos, vamos con la número 82, que dice, de acuerdo con el contexto, ¿cuál de las siguientes dimensiones generan el conflicto? Bueno, vamos a leer muy atentamente. Dice, en la capital de Colombia, los altos niveles de contaminación del río Bogotá, producidos por los curtiembres que se han instalado a lo largo de su ribera durante los últimos 80 años, han llevado a que muchas de las actividades recreativas que se realizaban allí en décadas anteriores hayan desaparecido. Bueno, acá me están hablando de contaminación. Esto es algo medio ambiente, ¿no? Luego me dice, al respecto, el gobierno distrital recomienda que la gente no se asiente para vivienda o educación en las cercanías del río, ni use sus aguas para ninguna actividad, pues esto está causando enfermedades de la piel, respiratorias y estomacales. Aunque las autoridades ambientales han logrado cerrar las fábricas que más afectan al río, los niveles de contaminación del mismo no se han reducido. Varios científicos han asegurado que la única solución es que la capital del país deje de depender de las industrias del cuero. Sin embargo, algunos economistas
afirma que esto afectaría la economía de la ciudad, ya que dichas industrias aportan un porcentaje del PIB del país en su totalidad. Ok, bueno, acá me está hablando de dos cosas, de la contaminación y de la economía, ¿cierto? Y que si no hubiera de pronto el problema económico, podría mejorar el problema medioambiental. Entonces acá hay un conflicto entre estas dos dimensiones, tanto ambiental como económica. Entonces vamos a buscar en las respuestas una que diga la económica y la ambiental, que es la D, la económica y la ambiental. Vamos al 83, ya casi vamos a acabar, chicos. Dice, ¿de qué manera se relaciona la propuesta de remodelación del gobierno municipal con los intereses de los vecinos? Entonces yo tengo que saber cuáles son los intereses de los vecinos y cuál es la propuesta de remodelación del gobierno municipal. Vamos a leer. Los vecinos de un barrio están solicitando la reparación y mantenimiento del parque principal, incluyendo los espacios deportivos y recreativos como la cancha de microfútbol. Dice, esta cancha se encuentra en un alto grado de deterioro, pues es el espacio más utilizado por niños, jóvenes y familias del sector. Ok. Dice el gobierno municipal se comprometería a remodelar el parque siempre y cuando se incluya la construcción de la primera pista de patinaje profesional del municipio. Sin embargo, conector opositorio, por las dimensiones de la pista tendrá que ocuparse el espacio donde queda la cancha de microfútbol del barrio, justamente el espacio que más las personas utilizan. Entonces, se podría decir que A, beneficia a los vecinos del barrio y el municipio porque mejora el parque y agrega una pista profesional. Bueno, pasa que es verdad que se beneficia, pero no tiene realmente en cuenta los intereses. Vamos a leer las otras a ver si están mejor. Dice la B, afecta parcialmente los intereses del municipio porque debe pagar la pista y además la remodelación. No, esta no podría ser. No. Dice la C, se ajusta completamente a sus intereses. No se ajusta completamente porque sería mucho mejor si no se hiciera en la cancha de microfútbol, porque es el espacio que más las personas utilizan. Se ajustaría completamente a los intereses si remodelara el parque y además de eso hiciera la pista de patinaje, pero en un lugar que no fuera la cancha de microfútbol. Por esa razón no es la C. Y la D dice que va en contra de los intereses de recreación de los vecinos, porque va a quitar el escenario que más utiliza. Efectivamente, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué va en contra de los intereses de los vecinos? Pues porque va a quitar el escenario que ellos más utilizan. ¿Ok? Bueno, esta es la 83, vamos con la pregunta 84. Nos preguntan, ¿qué aspecto es más preponderante en la descripción que el alcalde hace de la situación? ¿Qué situación? No sé. Vamos a leer el texto. Todos estamos preocupados por la crisis que actualmente atraviesa nuestro municipio. Han disminuido de forma significativa las oportunidades laborales en sectores económicos que hasta hace poco contábamos entre los más prósperos. Y hemos encontrado dificultades en nuestro intento por diversificar las actividades productivas de la región para remediarlo. Ok, actividades productivas. Desafortunadamente, estas dificultades que atraviesa el sector productivo han limitado nuestra capacidad para atender las necesidades básicas de la población vulnerable, en particular la salud, y han puesto seriamente en riesgo nuestros programas de estímulo a la educación. Ok.
solamente leyendo esto, yo sé que lo más importante acá es que hay una crisis de carácter económica. Me mencionan sectores productivos, sectores económicos, una crisis que pone en peligro, ¿qué cosa? La salud y programas de estímulo a la educación. Entonces yo me puedo basar en esto para decir que lo que más es importante en este texto es el componente económico, ¿no? El aspecto económico. Entonces vamos a buscar una respuesta que vaya de acuerdo a esto. La AME dice las limitaciones en el acceso a la salud de los habitantes del municipio. Esa es una idea que se menciona, pero es una idea secundaria del texto. No podría ser la principal. Luego la B me dice las precarias condiciones laborales de los trabajadores del municipio. Nuevamente, esto no tiene nada que ver con el texto. La C me dice las dificultades económicas que se vienen presentando en el municipio. Sí, esto es verdad. Por esa razón, la respuesta correcta es la C. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos, chicos, con la pregunta 85. Dice, suponga que alguien afirma lo siguiente. Gracias al crecimiento económico que trajo el esquema de Bretton Woods, logró un aumento sin precedentes en la equidad de la población mundial. ¿Por cuál de las siguientes razones no es correcto inferir esta afirmación a partir del fragmento propuesto? Okay. ¿Por qué esto que está acá no se puede defender con esto que está acá? Okay. ¿Qué me está diciendo esto que está acá? Que gracias a este esquema hubo un crecimiento económico que trajo equidad en la población mundial. Recordemos que la palabra equidad es una palabra muy grande. La palabra equidad hace referencia a que todos tienen lo que necesitan. ¿Ok? Vamos a leer el texto. Dice, el mayor desastre en la historia de la humanidad estaba llegando a su fin. Si bien la rendición del eje se producía al año siguiente, en julio de 1944, ya se sabía que el desenlace era inevitable. Por eso, la atención se desplazaba del campo de batalla a los grandes salones en los que se diseñaba el mundo de la posguerra. La conferencia de Bretton Woods fue el mayor hito de ese proceso. Durante 22 días, delegados de los 44 países aliados mantuvieron frenéticas reuniones en el Hotel Mount Washington de Bretton Woods, New Hampshire, con un único objetivo: crear un sistema de reglas que ordenara las relaciones monetarias, financieras y comerciales entre las naciones del mundo. Esquema de Bretton Woods. Fue en gran medida responsable de los 30 años gloriosos del capitalismo, una era en la que se logró el mayor crecimiento económico en la historia de la humanidad hasta ese momento. Ok. Vamos a leer las opciones. Dice la B. Los acuerdos internacionales influyen frecuentemente en las decisiones económicas de los países. Pero esto sí se puede inferir a partir del texto, ¿no? De hecho, el mismo Bretton Woods es un acuerdo internacional que sí influyó en las decisiones económicas del país. Entonces, esta no puede ser la respuesta porque sí se puede inferir a partir del texto y es correcto inferirlo. Dice la C, los acuerdos internacionales no interfieren en las condiciones de vida de los ciudadanos. Pues, no sé, vamos a leer la D. Dice la D, la distribución de la riqueza depende de manera exclusiva de la cooperación entre países. No realmente.
porque podemos decir que puede existir un crecimiento económico, pero que no se vea reflejado en la sociedad. Entonces, por eso podemos descartar la D. Y nos queda la C y la A. Dice la C, los acuerdos internacionales no interfieren en las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno, ¿qué nos dice la afirmación? Vamos a leerla nuevamente. Gracias al crecimiento económico que trajo el esquema de Bretton Woods, logró un aumento sin precedentes de la equidad en la población mundial. Ok. Me dice que por cuál de las siguientes razones no es correcto inferir esta afirmación a partir del fragmento propuesto. Los acuerdos internacionales sí interfieren en las condiciones de vida de los ciudadanos, pero hay que entender que el crecimiento económico no necesariamente está acompañado de la distribución de la riqueza. ¿Eso qué quiere decir? Que un país puede estar haciéndose más rico y de pronto eso se puede ver reflejado en el menor sector de la población de ese país. Y el resto puede seguir viviendo en condición de pobreza. Entonces, un argumento que vaya en contra o una razón por la que esta frase no podría inferirse a partir del texto sería la A. Porque fíjense bien que la frase me dice que gracias al crecimiento económico se dio la equidad de la población mundial. Y eso es algo muy grande. En cambio, la A me dice que el crecimiento económico no necesariamente está acompañado de la distribución de la riqueza. ¿Y en la distribución de la riqueza qué sería? Pues equidad. Entonces, por esa razón, es la A que va directamente más en contra de lo que se está diciendo aquí. ¿Ok? Bueno, vamos con el 86. Dice, ¿cuál de las siguientes sería una condición necesaria para que esta medida pueda aplicarse satisfactoriamente en otra ciudad? Bueno, aquí me está hablando de una medida y qué necesita para aplicarse en otra ciudad. Vamos a ver qué medida es. Dice, la alcaldía de una ciudad contempla diferentes alternativas para promover el ahorro y uso responsable del agua potable. Para esto decide fomentar la recolección de aguas lluvias para que sean utilizadas en la descarga de los sanitarios o inodoros, en lugar del agua potable que podría destinarse al consumo humano o preparación de alimentos. Ok, la medida resulta un éxito, pues las grandes empresas públicas y privadas de la ciudad adoptaron la medida y con ello redujeron hasta un 50% su consumo de agua potable. Ok. Dice que las grandes empresas públicas y privadas de la ciudad adoptaron la medida, ¿no? Bueno, chicos, en esta pregunta yo creo que hubo mucha confusión. Porque yo creo que más de uno habrá pensado que cuando se dijo fomentar la recolección de aguas lluvias era como que poner a los ciudadanos a recolectar el agua y luego utilizarlo pues en vaciarlo en el inodoro, cosas así. Pero si ustedes ponen mucha atención a lo que les está queriendo decir este texto, es que las grandes empresas públicas y privadas, que son las entidades, adoptaron la medida. O sea que proporcionaron la infraestructura para implementar el sistema. ¿Ok? Entonces, esta era una preguntita muy trampa, porque obviamente uno lo que se imagina es que uno va a sacar ahí un balde afuera y va a recolectar agüita. Pero, pues no. Ay, chicos, me están diciendo que la ven. Sí, correcto. Si estamos hablando de la 86, la respuesta correcta es la B.
que tenga entidades con la infraestructura necesaria para implementar el sistema de recolección de aguas lluvias. ¿Ok? Esa es una medida que es necesaria para que se pueda replicar la condición. Bueno, ¿hay dudas sobre esta pregunta o todo queda claro? Sí, es la B, la respuesta correcta. Muy bien. Sí, es verdad. Es verdad, Yarit. Bueno, vamos en la 87. Nos dice, ¿qué concepto social relaciona mejor la opinión de los autores presentada en los fragmentos anteriores? Ok. Entonces, vamos a leer ambos fragmentos y vamos a seleccionar la opinión de ambos actores. Dice, llegaron para quedarse. Los extranjeros ilegales que invaden en silencio la Argentina ya son más de 2 millones. La extrema pobreza trajo a los indocumentados de La Paz, Lima o Asunción. Llegaron dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y lo hicieron. Hoy, hoy utilizan nuestros hospitales y escuelas, toman plazas y casas, ocupan veredas y les quitan el trabajo a los argentinos. Ok. Considero que la solidaridad nacional debe dirigirse a los franceses. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero les digo, si vienen a nuestro país, no esperen ser curados o que sus hijos sean educados de forma gratuita. Se acabó la escolarización para clandestinos. Ok. Ambos tienen como una forma muy hostil de referirse a los extranjeros, ¿no? Como que les están quitando el trabajo o que se les acabó la escolarización para clandestinos. ¿Ok? Ambos tienen como hay un pegue, ¿no? Con las personas extranjeras. Entonces vamos a leer las opciones. Colonización. Bueno, la colonización no tiene nada que ver acá. La pobreza. Podría inferirse, pero realmente no es la opción más correcta. Y la D me dice que el desplazamiento. Bueno, no hay nada aquí que me diga que los extranjeros son todos desplazados. Entonces no podría ser la D. Pero sí hay una pinta de un poco de desagrado o de hostilidad en ambos casos, que a mí me refiere que esto yo lo puedo explicar con el concepto de xenofobia, ¿no? Ambos tienen como un concepto desagradable de los extranjeros, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. La número 88 me dice, una persona que ha leído este fragmento ha inferido que el partido nazi utilizó diferentes estrategias para desequilibrar la balanza política y así tomar el poder del gobierno alemán. Ok. Él infirió que el partido nazi tuvo diferentes estrategias para desequilibrar la balanza política y tomar el poder del gobierno alemán. Al respecto, es posible afirmar que la inferencia hecha por esta persona no se puede deducir de la información presentada. Que aquí ya me están diciendo que eso no se puede inferir de la información presentada, pero me está diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no se puede inferir? Bueno, vamos a leer el texto. En la tarde del 27 de febrero de 1933, hace ya 75 años, las llamas devoraron el edificio del Reichstag, en un oscuro preludio a la definitiva toma del poder por parte del régimen nazi. Un siniestro cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas. Aquel desastroso incidente precipitó el ascenso del poder de Adolf Hitler, quien había sido nombrado canciller en enero, si bien todavía hoy sigue sin estar clara la autoría que, por otra parte, se suele atribuir al excomunista holandés Marinus van der Lubbe. Sin embargo, muchos se resisten a creer que el devastador incendio fuera obra de una sola persona,
Lo que a nadie se le escapa es que el episodio le sirvió a Hitler de pretexto para acusar a los comunistas del incendio, pedir mayores poderes al presidente del Reich, Paul von Hindenburg, y derogar las garantías constitucionales. Bueno, esta persona acá me está diciendo que el partido nazi utilizó diferentes estrategias para desequilibrar la balanza política. Pero realmente aquí ni siquiera me están acusando al 100% al partido nazi de lo que ocurrió, del incendio en el edificio del Reichstag. De hecho, se dice que realmente no se sabe pues quién lo hizo. Se dice que obviamente Hitler tomó ventaja de esto, pero en todo caso, si esa fuera una estrategia, pues nos están describiendo una sola. Y esta persona está diciendo que el partido nazi utilizó diferentes estrategias. O sea, él está infiriendo eso al texto, pero a mí me parece que no hay información que sustente totalmente eso que él está diciendo. La información queda muy corta para una inferencia de ese tamaño. Vamos a leer las opciones. Dicen, la A, fueron otras las estrategias que utilizó el partido nazi para desequilibrar la balanza política. ¿Pero qué estrategias? Porque en el texto no los dice. Como en el texto no dice, pues la descartamos. La fuente presentada en el texto es una opinión, no una fuente histórica o periodística. Bueno, acá dice El País, que es un periódico. Entonces, sí, de hecho, esta es una fuente periodística. Luego la C me dice que la fuente no presenta información suficiente para hacer esta inferencia. Bueno, esa podría ser la respuesta. Y la D me dice que no es posible conocer si la quema de Reichstag realmente ocurrió. Pues de que ocurrió, ocurrió. Sí ocurrió, pero no se sabe realmente quién la propició. Entonces, descartada. La respuesta correcta es la C. Esta persona no puede inferir esto porque la fuente no presenta información suficiente que pueda respaldar esa inferencia que él está haciendo. ¿Ok? Entonces vamos con la pregunta 89. ¿Alguien tiene dudas? Los voy a leer. Creo que podría ser la C, sí. Es verdad, Melanie. Bueno. Vamos. ¿Dónde es que estamos? Acá. Dice la pregunta número 89. Con relación a lo anterior, el argumento presentado por el candidato es válido para justificar el uso de su cargo público para hacer campaña política. Bueno, ¿qué argumento habrá dado el candidato? Vamos a leer. En un país está establecido que ningún empleado estatal puede promover o intervenir en campañas políticas ni valerse de la autoridad de su cargo para favorecer o perjudicar candidaturas o partidos políticos. Ok. Sin embargo, en una entrevista, un candidato al Congreso admite que las actividades que realizó cuando ejercía como funcionario público estuvieron encaminadas a hacer campaña para el Congreso. Ante las críticas por su manera de proceder, el candidato se defendió, afirmando que todo el mundo estaba en campaña. Yo nunca lo oculté. Okay. O sea, esto me está diciendo que él admite que él cometió eso, que está mal, y él se defiende diciendo que es que todo el mundo lo hacía, que él nunca lo ocultó. Eso es una razón suficiente para justificar lo que él hizo. Eso que él está diciendo, que es que todo el mundo estaba en campaña y él nunca lo ocultó, es válido para justificar el uso de su cargo público para hacer campaña política. No es válido, ¿cierto? Entonces, de una vez descartamos la A y la C, que nos dicen que sí es. Bueno, ¿por qué no es válido? Porque aunque él lo admita, eso no le quita peso a lo que él hizo. Dice la B, porque admitir públicamente sus acciones no implica que sean incorrectas. No implica que no sean incorrectas, sí. Y dice la D, porque la información declarada en las entrevistas no es de carácter oficial. La respuesta correcta es la B,
No, porque admitir públicamente sus acciones no implica que no sean incorrectas. Correcto, es la B, en la 89. Ahora pasamos a la 90, ya casi vamos a acabar. ¿Y la 90 qué nos dice? La 90 nos dice que en el pronunciamiento del alcalde existe un prejuicio injustificado. Ok, ¿cuál es? Vamos a leer, vamos a identificar el prejuicio. Dice, un grupo de maestros de un municipio de un país tomó la decisión de suspender sus actividades y declarar un paro porque llevan 6 meses sin recibir su salario y las escuelas están en pésimas condiciones, lo cual pone incluso en peligro la seguridad de los niños. El alcalde del municipio se reunió con los líderes del paro para llegar a un acuerdo. Al encuentro, los docentes llevaron 3 peticiones ante la alcaldía. Mejorar la infraestructura de las escuelas, contar con más materiales educativos y ponerse al día con sus pagos. Durante la reunión, el alcalde les dijo a los líderes de los maestros lo siguiente. Vamos a hablar con confianza y que esto no salga de esta sala. Yo prometo hacerles un abono de un mes de salario dentro de las próximas 24 horas mientras gestiono más recursos. Pero necesito más plazo porque, como ustedes saben, municipios pequeños como este no cuentan con mucho presupuesto. Yo no necesito leer las peticiones que me traen para saber que lo que quieren es dinero, que les suba los sueldos. La verdad es que ustedes los maestros son unos interesados y solo les preocupa su propio bolsillo. Ok, esto es como fuerte, ¿no? Así que necesito que me colaboren. La alcaldía tiene otros gastos, tengan en cuenta eso. Así que les pagaré un mes, como les dije, pero con la condición de que reanuden sus labores académicas de inmediato, porque además está perjudicando a los niños de la región al suspender las clases. Ok. Ya sé yo que el prejuicio injustificado es hacia los maestros. Ok. Dicen, afirmar que todos los maestros del municipio son codiciosos y que solo les preocupa un aumento de salarios, sin siquiera analizar sus peticiones. Esto es verdad. De hecho, él lo dice, yo no necesito leer las peticiones que me traen. La respuesta correcta es la A. Afirmar que todos los maestros del municipio son codiciosos. Muy bien, es la A. Pasamos con nuestra última pregunta. Dice, una entidad pública, bueno, vamos a leer primero la pregunta. Dice, bajo estas condiciones y según la Constitución Política de Colombia, ¿qué derechos se está vulnerando? Dice, una entidad pública desea generar 2 tipos de contratos a los nuevos empleados. En el primero serán reconocidos 20 días de vacaciones al año y en el segundo 35. La condición para tener los 35 días de descanso será no pertenecer a asociaciones o asistir a reuniones internas de los trabajadores de la entidad. Ve estos manipuladores. Dice la A, el derecho a tener prestaciones sociales. Dice la B, el derecho a pertenecer a un sindicato. Dice la C, el derecho a constituir libremente empresas. O la D, el derecho fundamental a tener un trabajo. Pues si nos está diciendo que les dan 35 días, pero que no pueden pertenecer a asociaciones o asistir a reuniones internas de los trabajadores, pues les están violentando el derecho a la asociación, el derecho a pertenecer a un sindicato. La respuesta correcta es la B. Y con eso, chicos, sí, muy bien, Merly, la respuesta correcta es la B. Con eso, chicos, acabamos la retroalimentación de la primera sesión de sociales. ¿Ok? La segunda sesión se las va a dar mi compañero Giancarlos Montoya. ¿Ok? Gracias, chicos, por acompañar esta sesión. Espero que les haya quedado todo muy claro. Espero que les haya salido bien las preguntas. Se equivocaron mucho, se equivocaron poquito. ¿Cómo les fue en ese simulacro? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Estaba trabajable. Bueno, chicos. Digamos que, bueno, les fue regular. ¿Para qué? No te voy a mentir, pero bueno, para eso estamos, para mejorar. Eso no es lo de menos. Sí, así es. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estén muy pendientes de las clases. Y bueno, nada. Feliz noche para todos.
Ya saben que la grabación la pueden encontrar en el campus virtual. Ahí va a estar en breve. Así es, feliz noche para todos, chicos. Hasta luego. Listo. Te voy a mandar de una vez el archivo corregido.